médico Pablo Vega. Pablo, bienvenido a nuestro Café de la Mañana. Qué gusto tenerlo aquí, así sea desde la virtualidad, para hablar de esas enfermedades que aquejan a todos los colombianos. Hola, muchísimas gracias por la invitación y por el saludo. Les mando un gran saludo a toda la audiencia y mucho ánimo en estos días tan difíciles que estamos atravesando. Así es. Doc, hoy vamos a hablar sobre las alergias, sobre la rinitis y sobre la sinusitis. Todas tienen mucho que ver o pueden tener algunos síntomas parecidos y uno de ellos es que va dirigida en esta zona, en la zona nasofaringea, más o menos. Sí, bueno, los médicos siempre hemos tenido un problema, digamos, como informando o haciendo que las personas nos entiendan. Voy a hablar de la manera más sencilla posible. Y bueno, si quieres, empecemos con las preguntas y si no entienden algo, con muchísimo gusto pregúntame o me interrumpes para ser bien claro en esto, porque tiene que ser súper importante que la gente entienda la diferencia entre esas tres palabras y la asociación con el COVID. Así es. Iniciemos entonces con el tema de las alergias, doctor. ¿Qué se considera como tal una alergia? Bueno, mira, las alergias son unas respuestas del cuerpo inflamatorias de manera exagerada. O sea, el cuerpo reacciona a algo externo. Entonces hay alergias en la piel cuando tocamos algo, una crema, los guantes, metales, etcétera. Entonces la piel reacciona de esa manera. Y las alergias respiratorias son exactamente esto. Son personas que tienen una susceptibilidad especial, tal cual como lo dice ahí, para que alguna partícula en el ambiente se meta dentro de su nariz o dentro de su garganta o dentro de sus pulmones o sus bronquios o sus tráqueas y produzca inflamación. Entonces, esa inflamación produce síntomas. Usualmente, los síntomas más importantes de la alergia respiratoria son tres, que son rasquiña en la nariz, estornudadera y secreción y alina, como si uno tuviera mocos. Entonces la gente los confunde muy frecuentemente, estas alergias, con gripa. La gente piensa que tiene gripa, pero en realidad son alergias. Y un dato súper importante que todos debemos conocer acá es que el área metropolitana de Bucaramanga, nuestros municipios acá, son el lugar del país donde más alergias hay. Nosotros acá somos casi el 40% de la población tiene alergias en Santander. Doc, y aquí estoy pregando precisamente esos síntomas que usted acaba de mencionar, los estornudos, el picor, sibilancias. ¿Qué es una sibilancia? Bueno, lo que pasa es que hay alergias respiratorias altas y alergias bajas. Entonces, las alergias respiratorias altas son básicamente producidas en la nariz. Entonces, son los estornudos, la piquiña en la nariz, que se llama prurito, y los mocos, ¿sí? Entonces, eso asemeja como una gripa, digamos. Pero las alergias bajas, que son de bronquios o de pulmones, producen un síntoma muy típico de una enfermedad que se llama el asma, que es sibilancias, y es que cuando uno respira se oye como un silbidito. Entonces cada vez que uno toma aire, en vez de tomar aire de manera normal, suena un... Entonces eso se conoce como una sibilancia. Muy bien, Doc. Pero ahora pasemos a hablar de la rinitis y que sé que muchas personas sufren de esta enfermedad. De hecho, en mi familia hay muchos de mis familiares que tienen este problema de rinitis y que puede ser algo incluso que se pase de generación en generación, ¿no? Totalmente cierto, la rinitis es súper hereditaria. De hecho, una de las razones, una de las explicaciones por las cuales en Santander y en el área metropolitana somos 40% casi de personas alérgicas, porque yo también lo soy, los alérgicos tenemos ojeras, o sea, nos distinguimos por digamos, por unas características faciales muy específicas, es la herencia. Entonces eso se pasa de manera muy frecuente de generación en generación. Y la rinitis, como su nombre lo dice, acuérdense que todo lo que termina en itis y va precedido de una parte del cuerpo es una inflamación de ese cuerpo y de esa parte de ese órgano, ¿sí? Entonces, la parte que está inflamada es la nariz, rinitis, y si le ponemos el apellido de alérgica, entonces es una rinitis alérgica, pero hay rinitis de otras, digamos, inicios, otras etiologías, por ejemplo, rinitis químicas o rinitis, etcétera, por un montón de cosas posibles, pero en general la rinitis es una inflamación de la nariz y de las estructuras que están cerca de la nariz, como los senos paranasales, y tenemos que ponerle un apellido. Entonces, rinitis alérgica o rinitis infecciosa, porque también se produce por infecciones.
Bueno, ahí en esa diapositiva que está muy bien descrita, hay que diferenciar entre rinitis y sinusitis. Recuerden que la sinusitis deriva de la inflamación de los senos paranasales. Entonces uno puede tener rinitis y sinusitis. Entonces los médicos usualmente usamos un término que se llama rinosinusitis, pero son dos estructuras diferentes. Sin embargo, van súper unidas. Bueno, la rinitis y la sinusitis por la vecindad comparten, digamos, casi que siempre van de la mano. Doc, y hablemos de esos síntomas precisamente de la rinitis. Y entre esos está la obstrucción nasal, los estornudos que también tienen que ver con lo que veíamos de las alergias, aquí también están incluidos en la rinitis. El pico de rasquiña en la nariz, y ahí vemos a todo el mundo que se están rascando la nariz del desespero que da en muchas ocasiones. La rinitis va acompañado de secreción nasal y ojos enrojecidos. ¿Nos falta alguno? Bueno, son muy parecidos, si tú te das cuenta, esos símbolos que pusiste en color amarillo se parecen mucho a los que pusiste en color azul, ¿sí? Se parecen mucho porque comparten muchos síntomas. Entonces ahí entra un factor en juego súper importante, y es que es un médico quien debe diferenciar el origen de la enfermedad, porque los síntomas son los mismos. Es rasquiña en la nariz, enrojecimiento de los ojos, moqueadera, usualmente hialina. Hialina es una palabra que quiere decir que es como agua, que es transparente, y estornudos que se conocen o se llaman ensalvas. ¿Qué es un estornudo en salvas? Que tú repetitivamente estornudas. Entonces no estornudas una sola vez, sino haces chin, 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 muchas veces, ¿sí? Entonces, dependiendo de las características y de lo que tú encuentres en el examen físico, tú vas a poder decir si esto es una rinitis alérgica o una rinosinusitis alérgica, o si es infecciosa, ¿vale? Doc, antes de irnos a hablar de la sinusitis, que póngase las gotas de no sé qué medicamento en la nariz, que eso es buenísimo. Que haga el remedio con el brillo de lavar la loza y que le aplica no sé qué cosa y se la pone en la nariz y eso se le va de por vida. Que hay un producto de no sé dónde que lo mezcla con miel y con no sé qué y eso también se le va y empiezan a volver la nariz realmente como el tubo de ensayo, aplicándose mil cosas para eliminar o para tratar de por fin librarse de la rinitis, sinusitis o de cualquier otra de las cosas que se presenten en nuestras fosas nasales y en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema respiratorio. Bueno, entonces tienes toda la razón, ¿sí? No se imaginan la cantidad de personas que nos llegan acá a la consulta que han usado alcohol. Por ejemplo, tengo pacientes que, así como usan alcohol para desinfectarse las manos, cogen el alcohol por la nariz y se lo aplican, y a pesar de que les duele y les arde enormemente en las primeras aplicaciones, después empiezan a usar el alcohol de alguna manera, producen unas rinitis y unas sinusitis químicas terribles, espantosas, llegan súper enfermos, con perforaciones del tabique, etcétera, ¿sí? Hay gente, he visto gente que usa café dentro de la nariz, que se aplica limón, que se aplican ácidos. Entonces, el mensaje en general es que por favor no se apliquen absolutamente nada en la nariz. En la nariz es una estructura tan delicada o más como los ojos. Si ustedes no se están aplicando ácido o limón en los ojos. Entonces es muy importante que entiendan que siempre que tengan algo en la nariz es mejor que pasen por el médico, que consulten, que busquen ayuda, porque muchas veces los daños que se presentan del uso de algunos químicos o agentes no permitidos en la nariz son irreversibles. Bueno, importante seguir las recomendaciones del médico. Por favor, no siga los consejos del vecino. Si él no estudió medicina, no sabe del tema. Vámonos ahora a hablar de la sinusitis. Bueno, entonces la sinusitis, como habíamos hablado, es la inflamación de los senos paranasales. Pero la sinusitis tiene, digamos, es una palabra muy famosa porque se asocia mucho a infecciones de origen bacteriano. Entonces, haz de cuenta que tú tienes una gripa, ¿sí? Si la gripa tiene un tiempo de duración menor a 7 días, pues es una gripa, ¿sí? Pero cuando las gripas duran más de 7 días, usualmente se comportan de otra manera un poco diferente. Entonces la gente empieza a moquear de color verde, hay, como dice en la diapositiva que estás mostrando, dolor de cabeza, secreción nasal, hay sensación de peso, la gente se agacha y siente como un peso tenaz,
hay tos, hay sensación de escurrimiento posterior, o sea, la gente siente que pasa moco de la nariz a la garganta, por este motivo muchas veces hay mal aliento, malestar general, moco, fatiga, o sea, la gente se siente fatal, absolutamente fatal. Les pongo un dato súper importante y es que en promedio una persona que mida por ahí cerca de unos 75 de estatura y pese cerca de 80 kilogramos de peso, produce más o menos unos 2 litros de moco dentro de sus senos paranasales. Y esos 2 litros, sin que nosotros lo sepamos, uno los va deglutiendo y uno los va pasando, ¿sí? Esos que están mostrando ahí en verde son los senos paranasales. Hay varios tipos de senos paranasales, los frontales, los maxilares, los esfenoides, los etmoides anteriores y posteriores, y eso produce una cantidad de moco. La sinusitis hace que produzcas más moco y que por el aumento del moco por algún motivo se obstruya el moco adentro y produzcas un caldo de cultivo que produzca una enfermedad. Entonces, usualmente las personas que tienen sinusitis, que son muy sintomáticas, que se sienten muy enfermas, que tienen fiebre, malestar general, que están terribles, entonces deben ser tratadas con antibióticos, muchas veces guiados por médico, y con eso que estás mostrando es un balón de contrapulsación para dilataciones. Eso es un procedimiento quirúrgico, en algunas ocasiones que hacemos en cirugía, pero antes de llegar a cirugía lo que tienes que hacer es desinfectar la nariz. Entonces lo que haces es hacer unos lavados especiales, ojalá unos lavados con solución salina o con un suerito de alto flujo o de alto volumen. Los más famosos que se consiguen acá en Colombia se llaman sinus rinse o sinus rinse, son unos lavados súper interesantes donde entra una cantidad de agua y sale todo el moco que está ya acumulado, y eso combinado con unos buenos antibióticos valdría, digamos, sería necesaria suficiente para poder mejorar a las personas de sinusitis. Bueno, antes de llegar a una posible intervención quirúrgica. Doc, pero es que a mí Google, la Secretaría de Educación, la OMS me dice que si tengo dolor de garganta, goteo de nariz, estornudo, dolor de cabeza, presión en los ojos y algunos de estos síntomas, es probable que pueda tener COVID. ¿Cómo diferencio entonces estos síntomas con los del COVID-19? Bueno, eso es una tremendísima pregunta, ¿sí? La respuesta más fácil es por lo que han pasado los días previos, ¿sí? La historia que tú tengas de alergia. Si tú tienes una historia de alergia, si tú sabes que te expones al polvo, si tú sabes que te expones a algún químico, a los aires acondicionados, a los perfumes, o en esta temporada, que es una temporada lluviosa donde la alergia en nuestra región se incrementa de manera importante, y si tú tienes certeza de que esto es una crisis de alergia, entonces eventualmente, digamos, tú puedes asumir que es una alergia porque en el pasado, en algunas otras ocasiones, tú has tenido un cuadro similar. Pero si tú no tienes alergia, si tú nunca has tenido, si no tienes una explicación clara de exposición a algún agente y has estado en contacto con personas sin la protección en el contexto de la pandemia, entonces resulta que el 80% de las personas que tienen COVID son asintomáticas o muy poco sintomáticas. Entonces tenemos con bastante frecuencia personas que consultan por síntomas muy inespecíficos como esos que acabas de describir y que resultan siendo COVID, ¿sí? La clave para saber o no saber eso es que hay muchos otros virus en la naturaleza que producen muchos síntomas parecidos, pero porque estamos ahorita en este momento viviendo una pandemia, porque no tenemos la mayoría de la población defensas hechas o creadas para el virus SARS-CoV-2, entonces debemos asumir que es una infección por el virus y debemos aislarnos, hacer, digamos, consultas, teleconsultas para, digamos, purificar o hacer un diagnóstico correcto con la toma de PCRs o antígenos o pruebas rápidas en los tiempos determinados que se mandan según las guías. Pero en general lo que tú dices es completamente cierto, ¿sí? Los síntomas que tú me estás presentando ahí son síntomas que se comparten muchas enfermedades, y el COVID, siendo un virus respiratorio, pues también inflama la nariz. Y como también inflama la nariz, pues también produce todos esos síntomas que tú me estás mostrando ahí. Entonces la diferencia es clínica. La diferencia es de ayuda médica, ¿sí? Es de la historia clínica, de lo que ha pasado en los días previos. Como dicen, asuma que es COVID, aíslese y después espere a que descarte realmente si es la enfermedad, así evitamos contagiar a las personas que amamos y a las personas que están con mayor riesgo.
Porque puede que a Totalmente nosotros cierto. no nos Sí, dé nada, que de pronto yo diga, yo no tengo sí. ninguna enfermedad y uno no sabe si de pronto haya por allá algo escondido que uno ni tiene ni idea. Pero si usted no tiene una enfermedad y usted dice, pues que a mí me va a dar suave, listo, usted le dio suave, pero usted no sabe si a la persona que va a contagiar por su irresponsabilidad de no aislarse, pues puede que le dé fuerte y que pueda Tienes perder la vida. toda la razón. Y otra cosa que estamos viendo con bastante frecuencia es que como estamos en un estado de hiperalerta, todo el tiempo estamos, digamos, estresados por la posibilidad de infectarnos, etcétera. Entonces se ha creado como un estigma social de los alérgicos. Y en Bucaramanga, como somos tantas personas alérgicas, entonces en cualquier lugar, en el supermercado, en cualquier lugar público, las personas empiezan a presentar síntomas de alergia e inmediatamente la gente empieza a mirarlos y la gente empieza a alejarse, etcétera, ¿sí? Entonces, ese estigma es importante, lo hemos visto en los relatos de los pacientes, muchos consultan porque no quieren ser señalados o aislados por ese estigma social y lo mejor que pueden hacer pues es venir a consulta y tratar de controlar la alergia para no sufrir, digamos, esos estigmas que están ocurriendo en esta época. Doc, voy a hacer un chiste muy malo, muy malo, pero me toca hacerlo porque de hecho salió precisamente en época de pandemia y decían que antes para tirarte un pedo estornudabas. Ahora es preferiblemente tirarte un pedo antes que estornudar. Pero Doc, Sí, recomendaciones. es mejor visto ahora. Tienes toda la razón. Doc, recomendaciones para estas enfermedades, ¿qué tener en cuenta? ¿Cuáles son el qué hacer precisamente cuando estoy presentando los síntomas de estas enfermedades? Bueno, lo primero es no se automedique, evite el uso de antigripales. Muchas veces los antigripales tienen unos compuestos que se conocen como antihistamínicos que básicamente pueden empeorar o alargar los tiempos de las gripas. Entonces es importante que no los usen de manera frecuente, solamente en algunos casos muy puntuales. Y lo más importante en estos momentos es que bien sea empieza un síntoma respiratorio alto, con todos esos síntomas que tú describes, moqueadera blanca, transparente, enrojecimiento de los ojos, rasquiña en la nariz, estornudos, etcétera, tú no sabes hacia dónde va a virar, si eso se va a volver una enfermedad, si eso va a terminar siendo COVID o si es una alergia. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es tener la nariz destapada, libre e hidratada. Entonces, hacer lavados nasales es fundamental. Los lavados son supremamente importantes. La gente debería acostumbrarse a hacer lavados nasales con solución salina. Hay muchas maneras, con la jeringuita, sin la aguja, porque pues, si no se chuzan obviamente, pero un suerito es suficiente. Hay sprays que venden en el supermercado, hay sprays que venden en farmacias, hay los lavados de alto volumen que se llaman Sinus Rinse. Bueno, hay muchas maneras. Entonces, la mayoría de estos síntomas, si uno tiene una adecuada higiene oral, son autolimitados, fáciles de controlar y no se complican. Pero si la situación se complica, se sale de control, tú empiezas a presentar fiebre, dolor de cuerpo o articulaciones, malestar general, dolor de cabeza muy importante o una sensación muy fuerte de peso o una obstrucción nasal que no mejora, entonces la cosa es otra cosa diferente, no es una alergia sencilla y debes consultar, ¿sí? Porque es importante hacer una consulta temprana, porque muchas veces encontrando los cursos de la enfermedad en un estadio muy temprano podemos hacer que no se compliquen y que no ocurran eventos muy desafortunados que terminen pues hospitalizando al paciente o haciendo consultar, por ejemplo, imagínate lo harto que es en este momento de pandemia, atravesando el tercer pico, que tú tengas una rinitis no cuidada, descuidada y que te toque ir a un servicio de urgencias, al área de sospechosos respiratorios a compartir un cuarto de espera con un paciente COVID al lado, ¿sí? Así es. Entonces, es muy desafortunado que por una rinitis o una sinusitis mal cuidada tú termines con una exposición mayor al virus, ¿sí? Entonces, ojo, llamado de atención, son cosas muy parecidas. Hay que hidratarse la nariz, hay que hacerse lavados nasales, no automedicarse, lo único que pueden medicar de manera segura son los lavados nasales. Y si ustedes sienten que la cosa se está complicando por lo que les dije anteriormente, consulten inmediatamente, llamen a sus médicos, hagan una teleconsulta antes de terminar el servicio de urgencias. Así es. Pues Doc, muchísimas gracias por esas recomendaciones y como siempre tiene las puertas de nuestro café de la mañana y las pantallas listas para recibir y seguir cada recomendación que usted nos regale. Que tenga un excelente día y una excelente semana.
muchísimas gracias por la invitación, espero haber sido claro, no haber embolatado tanto el tema. Estoy completamente a la orden, son súper amigos, ustedes saben que tienen un amigo más acá para ustedes en el canal DRO. Un abrazo grande y una feliz semana. Chao. Chao, chao, muchísimas gracias, Doc. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa.